al tema de los pagos que uno tiene que recibir por los honorarios que realiza. Entonces señalan de que a veces no le están pues el pago y como que se pierde en ese momento el interés, ¿no? Entonces eso viene a ser a veces un problema. Luego de ello también, otro de los problemas existentes, digamos, es de que el abogado no aparece durante la etapa de investigación preparatoria. Solo aparece en la etapa intermedia o incluso ya no aparece. Porque luego al final el abogado ya no sigue siendo su abogado y le plantea incluso un defensor público. ¿Y qué es lo que sucede ahí? De que la única aparición que tuvo el abogado en la investigación es solicitar copias o acudir a su declaración, y de ahí ya no aparece. Pero la mayoría que aparece de abogados, si están muy pendientes de la investigación, generan bastante trabajo al fiscal, y a veces aclaran tanto el tema que se archiva por su investigado, ¿de acuerdo? O se sobresee finalmente. Entonces, es vital el trabajo dinámico que tiene que realizar el abogado también en esta parte, ¿no? O sea, apersonarse, ir cómo está la carpeta, cómo está su caso, si han tomado o no las declaraciones, solicitar copia de fiscalía, solicitar entrevista e incluso peticionar antes de la formalización de requerimiento, por ejemplo, de la acusación, e incluso antes de la formalización de investigación preparatoria, hacer uso de la palabra a nivel fiscal para que sea escuchado. Y fiscal no te puede negar, te tiene que aceptar, porque tienes tu derecho no solamente a la defensa, sino que la finalidad de este proceso es recopilar elementos de convicción, y tu declaración puede ser válida para que como fiscalía pueda tener mayor certeza de qué emito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es vital. Dinámico, garantista, ya lo hemos mencionado. Racionalidad. ¿Qué significa el tema de la racionalidad? Y ahí ingresamos un poco al análisis, por ejemplo, del tema, lo que mencionaba la doctora, celeridad procesal. El tema de la celeridad procesal es elemental. Y precisamente es por ello de que se dejó de lado el Código de Procedimientos Penales, porque los casos nunca terminaban, y solamente a nivel de fiscalía. En etapa del juzgamiento era más extenso el tiempo de duración. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese sentido? Se señaló lo siguiente, de que tiene que existir celeridad en todos los actos de investigación. Tiene que ser racional la investigación. Por ejemplo, si inicia la investigación, disposición de inicio de diligencia preliminar, ¿de acuerdo? Se citó a declarar a los 3 involucrados. Se ofició, digamos, a la entidad pública para que en el plazo de 2 días bajo percibimiento nos remita documentación. No obstante, sucede lo siguiente. De las 3 personas que han venido a declarar, ¿de acuerdo? No asistió ninguna de las 3. Se levantó acta, ¿de acuerdo? Se solicitó documentación a estas entidades para que remitan a fiscalía. Solo uno la hizo y el otro no lo realizó. ¿Qué es lo que debe hacer en ese caso fiscalía? Por este tema incluso de dinamismo y celeridad procesal. Impulsar el proceso. Es decir, hacer una nueva providencia, ya no disposición, sino providencia, señalando los actos de investigación que no se han efectuado. Por ejemplo, si los investigados no han venido a declarar, en esta providencia se tiene que nuevamente reprogramar su declaración. Siguiente, si no hay documento que ha llegado, se hace un oficio reiterativo para que nuevamente remitan esa documentación. No obstante, en la práctica esto no, y por estrategia de investigación, no es lo adecuado. ¿Y por qué no es lo adecuado? Porque en el caso, por ejemplo, de documentos, ¿de acuerdo? La prueba más importante, pregunta, ¿es la que se solicita o es la que uno mismo adquiere yendo, digamos, al lugar de los hechos? Sucede lo siguiente. A veces se solicita, digamos, información a una entidad, cualquiera sea esta, para que nos remita documentación. Digamos que nos remita el reglamento de organización y funciones de una entidad y los datos respectivos y los cargos que ha ocupado fulano de tal en determinada institución. No obstante, la información que nos remiten a veces es incompleta. Caso muy diferente, cuando Fiscalía a través de una disposición solicita una visita inopinada. ¿Qué significa?
Tu visita inopinada, vas a la entidad, presentas mesa de parte, ¿ya? Mesa de parte, presenta simplemente tu oficio y pones lo siguiente: inspección inopinada a partir de las 9. Y ahí te vas a diferentes áreas, ¿de acuerdo? Y la documentación que tú solicitas es más fresca. Y eso te ayuda a tener mayor certeza, ¿ya? Entonces, mucho depende, y antes de terminar esto, y esto es muy elemental. Si yo como investigado no asisto a mi declaración, y si luego nuevamente me notifican y yo asisto, ¿necesariamente tengo que declarar? ¿O no? No, pues. ¿Me puedo acoger a qué derecho? A mi derecho de guardar silencio. Ah, no, pero, claro, ¿y por qué muchos dicen? Porque todo lo que digo se ha usado en mi contra. No necesariamente, sino que a veces, dependiendo de cómo está la situación, ¿no es cierto?, nos conviene más de que no declares y veamos pues que Fiscalía que investiga, ¿no? Entonces eso es elemental y es preponderante también. Nos ha pasado muchas veces lo siguiente, como hemos mencionado al inicio: Fiscalía tiene que realizar toda su investigación, tiene el direccionamiento de la misma, pero tiene que trabajar de la mano ¿con quién? Con la policía, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar algo que está establecido en el Código Procesal Penal, que es el poder coercitivo. El artículo 66.2 del nuevo Código Procesal te señala de que uno puede citar bajo apercibimiento de ser conducido de grado fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno es conducido y es investigado de grado fuerza, ¿qué es lo que sucede? Obviamente la DICOCOR, ¿no?, va a la casa de esta persona que está siendo citada y lo trae, pues. Esa es en la teoría, en la práctica a veces simplemente van y tocan así un timbrecito, nadie sale y se vuelven, ¿ya? Porque a veces suele ser así, pero en ocasiones lo traen, y cuando lo traen el investigado, pues a veces no hay, y se llama un abogado de oficio, ¿de acuerdo? Y te señala lo siguiente, para empezar, no voy a declarar, ¿saben por qué? Porque yo tengo derecho a la elección de un abogado. Ah, ya, pero está ahí el abogado. Pues no, pero de mi libre elección. Siguiente caso, sí, vine con mi abogado. Muy bien. Sus lecturas de derechos y deberes. Primera pregunta obligatoria, de acuerdo a lo que se encuentra en nuestro Código Procesal Penal, preguntarle si usted en la presente mañana o en la presente tarde va a rendir declaración. Y si te dicen no, todo el trabajo que hiciste de la DICOCOR, al tacho. Cuando usted hace referencia a grado fuerza, si lo ve dentro del grado fuerza está el cerraje, entrar exabruptamente a lo que es una casa. No, tiene que haber una orden ahí. Tiene que haber una orden de cerraje. El tema del grado fuerza significa... Salvo en caso de flagrancia. Claro. En el grado fuerza, por ejemplo, tocan el timbre, ¿no? Y sale esa persona. Usted se identifica tal, tiene una citación, ¿no? Entonces, si él no quiere en ese momento, ¿no?, ahí sí pueden aplicar lo que está estipulado en el código. Llevarlo, si es posible, utilizar la fuerza, marcarlo para que venga a declarar. Pero no pueden ellos, pues, ¡pum!, no hay una orden de cerraje, ingresar ahí. Tiene que haber una orden judicial en ese caso. Judicial. Claro. No pueden ingresar, digamos, en una casa que no hay una previa orden judicial. En el caso penal. Claro, en el caso penal. Le hago referencia a esto porque dentro de lo que es el marco de la ley... civil. Claro, el marco de la ley 30364 y todas las modificatorias que han habido en este año y los decretos legislativos que modifican a su vez el Código Penal en los delitos que se refieren a lo que son lesiones graves, leves y demás, maltrato sin lesión y todo lo demás, hace referencia a la facultad de la policía de poder irrumpir, independientemente de lo que es un delito de flagrancia, ¿no? Que si lo ve, obviamente irrumpe en un domicilio a fin de salvaguardar la vida de la víctima. En este caso, por ejemplo, tratándose de delitos contra la vida, contra la libertad sexual, a pesar de que la persona se encuentra, bueno, van a buscarla, la identifican dentro de su domicilio, la ven que está en el... no abre la puerta, no puede. No. La persona tiene que identificarla para empezar, ¿no? O sea, obviamente se podría dar la figura de que sale por la ventanita
y lo ven que él, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, es materia de que la otra parte podría plantearte también muchas cosas como vulneraciones, si no es una orden judicial, ¿de acuerdo? Vulneraciones a su derecho a la libertad, a la inviolabilidad y el derecho del domicilio y todo eso. Ahora, eso pues es debatible y lo más seguro es de que lo pueden plantear eso. Abuso de autoridad. Por supuesto. Y ellos mismos se cuidan en la práctica, ¿no? En la práctica a veces se cuidan porque tocan, ven que no están y te traen su informito de que fueron a tal lugar. O sea, a veces lo bonito es la teoría, pero en la práctica ven y te dan un informe y te dicen que no hubo la persona. ¿Y fiscalía cómo cerciora? Si no fuiste, tendría que ser fiscalía en ese caso lo siguiente: una constatación de domiciliario. O sea, que el fiscal mismo ahí vaya, vea, toque efectivamente, primero con el policía. O sea, eso es lo ideal. Grado, fuerza, para que netamente haga una constatación nuevamente policial. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un investigado, que sea prófugo, ¿ya? Entonces voy con la policía, tocamos la puerta, ¿de acuerdo? Entonces nadie sale, tocamos nuevamente, porque no hay ningún tipo de orden judicial, pero ahí yo hago un acta ya fiscal. Y incluso, si hay un acta fiscal, ahí sí podría hacer una disposición, solicitando al juez de investigación preparatoria, me permite realizar el deserraje respectivo y ingresar a ver primero si está dentro o no está dentro, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento. ¿Eso demora? ¿Cuánto demora? Depende mucho del trabajo y es por ello que es una finalidad eficaz.